Hola Cáncer, vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí muchos de ustedes van a tener, o es posible que ya tengan, que hacer algún tipo de selección. Aquí tienen varias ofertas, varias propuestas o varias oportunidades. Y ustedes están tratando de tomar una decisión, de elegir cuál es la mejor para ustedes. Aquí todas no son buenas, hay algunas que son buenas y otras que no son tan buenas. Deberías alejarte, ver la figura completa, valorar cada una de ellas, preguntarle a la persona que te está atendiendo, en este caso la carta, bueno, preguntarle a Dios, al universo o a lo que tú creas, que te indique cuál es la mejor opción, cuáles son las características de cada una, que te deje verlo con claridad para entonces tú poder hacer una elección sabia, una elección adecuada. Y la carta de la justicia pues me habla de que esto se va a estar resolviendo. Se va a estar resolviendo pues a tu favor. Aquí las cosas se van a estar solucionando. Incluso si tú tuvieras algún juicio que hacer, algo que se tiene que resolver, sea tanto en el plano físico como en el plano no físico, algún problema karmático que tendría que resolverse. Aquí esta carta de la justicia me dice que esto se va a resolver para muchísimos de ustedes. Si tienen algún problema, ya sea judicial o fuera de corte, que sea algo que tienen que dar alguna solución, no ustedes, sino otra persona, un tercero por supuesto, esta carta me dice que eso se avecina y que eso van a estar viendo cómo se soluciona. Aquí hay algo que definitivamente se da un veredicto. Y el paje de bastos, pues el paje de bastos posiblemente esa solución que te traigan de estas alternativas que tienes varias y no sabes cuál tomar, y esto, como te dicen, se va a solucionar, sea precisamente porque viene el paje de bastos. Y el paje de bastos, acá tú recibes una noticia que puede ser de esta solución. Aquí puede haber una noticia, un mensaje o la llegada de una idea o alguien que te va a estar diciendo, mira, las cosas son por aquí. Estas opciones, esta es la mejor opción que puedes estar haciendo. Te muestra el camino. Un camino que antes tú no habías visto. Quizás una de esas opciones que tú no habías visto, que era la mejor, te va a estar diciendo, mira, esta es la mejor por esto, aquello y lo otro. Y aquí pues esta señal, esta acción te va a estar reorientando el camino o la dirección que tú tenías que seguir. Esta información puede estar llegando de forma inesperada. Recuerden que les dije, pregunten a sus ángeles, a sus guías, al creador, a lo que ustedes crean. Pues aquí efectivamente esa información llega un poco rara, un poco extraña. Cuando ustedes pidan esa información, la información les va a estar llegando de cómo resolver eso. Y cuando ustedes la reciban, ustedes van a decir, ¿y cómo a mí no se me había ocurrido antes? Esto es una locura. Tenía que haberse me ocurrido antes, pero definitivamente lo vas a enterar en ese momento. Préstenle muchísima atención a sus sueños, señores. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a este 2 de copas. Aquí muchos de ustedes es posible que quieran establecer algún contrato con alguna empresa, un contrato de empleo o un contrato con algún socio o con algún cliente. También puede ser que ya lo tengan establecido, algún contrato con tu empleador, por supuesto, con algún socio o con algún cliente importante. Y ese contrato o esta asociación te trae sumamente preocupado acá o preocupada. Esta carta del 9 de espadas me dice que eso que tú quieres establecer, ese negocio, esas opciones, es sobre todo con algún tipo de contrato con otra persona, algún tipo de asociación. Y esto te trae estrés, te trae preocupación, te trae ansiedad, insomnio, porque tú no sabes cómo va a terminar esto. Tú sabes lo que tú das, tú sabes cuál es tu capacidad, pero tú no sabes cuál es la capacidad de la otra persona. Y entonces pues eso evidentemente te tiene bastante preocupado y con bastante ansiedad. No te deja como que dormir muy tranquilo. Ahí hay una preocupación bastante fuerte. Sin embargo, la carta del colgado me está hablando de con que tú creas que las cosas no están saliendo exactamente como deberían estarte saliendo. Esta es la mejor forma que tienen de pasar. No siempre las cosas pasan como pensamos que deberían estar pasando, y sin embargo después cuando miramos atrás vemos que esa era la forma ideal para nosotros conseguir nuestros objetivos o lo que quisiéramos conseguir. Y es exactamente ese punto donde ustedes se encuentran o se van a estar encontrando en los próximos días. Acá el colgado
me está diciendo precisamente que van a estar viendo las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Simplemente que las vean, que las cosas no están saliendo como ustedes quieren, pero esto no es por malo, simplemente es porque tiene que pasar así para que lo mejor de su vida pues pueda estar llegando. Y es posible que eso se refiera a que esta relación contractual, a esta relación de socios o de pareja incluso podría estar terminando definitivamente. Quizás tú querías establecer algún tipo de asociación con alguien y pues esto no se dé, o un contrato laboral pues termine. Aquí esto definitivamente concluye y termina, pero como te dije, quizás tú decías, ¿por qué va a terminar esto si estaba funcionando bien? O me preocupa que esto termine porque estaba funcionando bien, o creo que me iba a funcionar bien. Y generalmente Dios, el universo, lo que ustedes crean, escuchan y ven cosas que nosotros no escuchamos y no vemos. Así que lo que pasa siempre va a ser en nuestro mejor beneficio. Así que tengan confianza en Dios, señores, o repito, lo que ustedes crean y agradezcan. Aunque algo aquí va a estar terminando, pues agradezcan que eso termine, porque hay cosas que tienen que concluir para que lo mejor pueda estar llegando a nuestras vidas. Vamos a ver ahora qué cartas acompañan a esta carta de la muerte, de este final. Vamos a ver para allá cuáles. Aquí Cáncer, con esta carta del mundo, pues evidentemente sí, lo que te preocupaba era si esa asociación se iba a dar bien o no se iba a dar bien. Lo que termina aquí es un periodo de incertidumbre, definitivamente. No es exactamente que terminar esa relación contractual, no, para nada. Me parece que lo que termina es un periodo de incertidumbre donde ustedes no sabían qué es lo que iba a pasar después. Y aquí pues esta negociación definitivamente cumple su rol, llega al éxito. Acá ustedes van a estar celebrando, van a estar pues victoriosos, algo que ustedes quieren, van a estar lográndolo. Si quieren algún tipo de empleo, pues evidentemente se los van a estar dando. Si quieren un aumento de salario, se los van a estar dando porque van a llegar a un buen acuerdo. Si quieren establecer algún tipo de negocios o alguna inversión, necesitan que su socio esté ahí con ustedes, pues definitivamente sí los van a tener. O si el cliente que ustedes más dinero les deja, pues también estarían estableciendo esta relación contractual. Si esto se refiere a tu relación de pareja, pues señores, evidentemente, aunque te preocupe tu relación de pareja, actualmente esas preocupaciones terminan, esas preocupaciones concluyen. No es el final de la pareja, no es el final del contrato, es el final de estas preocupaciones lo que termina. Porque en la carta del mundo aquí me da un contexto pues mucho más amplio y me dice que aquí hay logro, aquí hay victoria y aquí hay completamiento pues de una etapa que los va a llevar a una estabilidad económica. El 10 de oros pues precisamente me dice eso. Si ustedes estaban tratando de conseguir un nuevo empleo o en su nuevo empleo conseguir un aumento, esto me habla de estabilidad económica, que esa economía o ese salario no solamente va a ser por un corto periodo de tiempo, sino que te va a brindar estabilidad para ti y para tu familia. No solamente para ti, sino que vas a poder mantener a toda tu familia, cónyuges e hijos. No es que vayas a mantener a tus padres, tus hermanos, tus tíos y tus primos. No me refiero a toda la familia extendida, no. También esto puede referirse, si estás estableciendo algún negocio, pues que ese negocio va a ser exitoso, va a ser estable y ahí sí te va a dar bastante riqueza económica, bastante fluidez del dinero. Así que definitivamente este 10 de oros te sienta las bases literalmente a la creación de un imperio económico. También en este caso, en este tarot, se puede estar refiriendo a bienes raíces que cierren algún tipo de contrato referente a la compra de una vivienda, a la compra de un inmueble, algo por el estilo, algo que sienta raíces, algún tipo de algo sólido, algún inmueble, algún apartamento, algo por el estilo. Y vamos ahora con las cartas del oráculo del romance, con una carta para ustedes, Cáncer. Para aquellos que están solteros y los que están comprometidos también, pero los que están comprometidos no se me lancen a esta aventura, pero definitivamente es muy posible que muchos de ustedes van a estar conociendo a un nuevo amor, a una nueva persona, a alguien que les interese en el ámbito romántico, en algún tipo de fiesta a la que asistan o en alguna salida nocturna que estén haciendo. Así que préstenle atención a esta parte. Vamos ahora con el oráculo alquímico del agua. Con esta carta te dicen acepta tu fuego y te están diciendo que es hora de liberar tu poder de fuego interior,
que la ira es una emoción humana válida cuando se utiliza de forma mesurada. Puede aprovecharse como una poderosa fuerza para el bien. Como siempre les digo, hay veces que uno se siente enojado, que se siente quizás que está desesperado, que tocó fondo. Y señores, esa es la energía más fuerte que existe para manifestar. Sí, es verdad que vibrar alto, tener positivo, etcétera, te hace manifestar. Pero esta energía de la fuerza, de la ira, ese fuego es lo que más rápido los hace manifestar cualquier cosa que ustedes deseen. Siempre y cuando, por supuesto, no sea hacerle daño a otras personas, sino concentrarse en el lado positivo para uno mismo. De esa energía pueden surgir cambios de vida por completo. Y vamos ahora con tus números de la suerte para Cáncer. Números de la suerte para... ¡Wow! ¡Wow, Cáncer! El 64, el as de oros. Vamos a ver, la segunda carta es ¡wow! El 73, el 9 de oros. Y el número 36. 64, 73 y 36. Recuerden que estos números de la suerte, señores, pueden ser simplemente mensajes que sus ángeles le quieran entregar. No necesariamente, no tienen ningún premio garantizado, por supuesto, pero podrían jugárselo evidentemente. Así que sus números de la suerte, 64, 73 y 36. Y voy a hacer una pequeña interpretación aquí al final porque le salió el as de oro. Señores, ábranse a nuevas oportunidades, como dice la carta. Acá vuelve a salir, no era el 9 de oros, disculpen, el 10 de oros. El 10 de oro vuelve a ratificarse aquí con esta carta y les está diciendo que todo lo que ustedes crean o todo lo que ustedes han hecho van a poder recoger pues su fruto, recoger el dinero. Y el as de copas, señores, la prosperidad personalizada. Abre tu corazón a recibir todas las emociones alrededor de ti. Pero no solamente son las emociones, las de copas también es la abundancia en todos los sentidos de la vida. Así que, señores, abran sus manos a recibir esta prosperidad y esta abundancia inmensa, infinita que llega a sus vidas. Déjenme en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo abro mis brazos a la abundancia infinita que el universo tiene para mí. Yo abro los brazos a la abundancia infinita que el universo tiene para mí. Y nos vemos en el próximo video, Cáncer. Hasta la próxima.